Muy buena noche, amigos y amigas. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes una nueva sesión de Introducción al Derecho 2. Tal como habíamos mencionado en clases anteriores, pues ya estamos desarrollando el tema correspondiente a la persona jurídica como tal. Y la persona jurídica como tal, pues forma parte de uno de los muchos conceptos jurídicos fundamentales materiales. Les había pedido también que tuvieran a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial y también el Código Civil. De esa cuenta, quisiera iniciar la clase del día de hoy preguntándole, por ejemplo, a Cindy Carolina Hernández. Cindy, ¿cuál es la diferencia entre una persona jurídica individual y una persona jurídica colectiva? Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Es que me estaba fallando un poquito el internet. Sí, se escucha bien. Ok. Me decía una persona jurídica individual y una colectiva. Exacto. La individual es una persona, por así decirlo, unitaria. Y la colectiva es un grupo de personas, puede ser como una asociación. Estamos bastante cerca. Gracias, Cindy. Muchas gracias. Daniel Alejandro Torres. Daniel Alejandro Torres. Buenas noches, licenciado. Disculpe. No tenga pena. Muy buena noche, Daniel. Siempre hablando un poquito de lo que es la persona jurídica como tal, nosotros habíamos mencionado la etimología del concepto jurídico persona. ¿Serías tan amable de indicárnosla? Ok, permítame. Es toda persona que tiene facultad de ejercer derechos y obligaciones. Esa es la definición, pero nos estamos refiriendo a la etimología. ¿Cuál será la etimología del concepto jurídico persona? ¿No? Stephanie Maldonado. La etimología es ver, que es representar, y sonar, que es hacer eco o razonar. Sonare, exacto. Pero como tal, digamos, es la unión de esos dos prefijos latinos. Personare. Ahí estamos bastante bien, Stephanie. Muchas gracias. Vean entonces, el día de hoy vamos a desarrollar lo relativo al nacimiento de la persona jurídica individual. Es decir, cómo surge esa personalidad jurídica individual. Recordarán ustedes que cuando hablamos de personalidad, estábamos refiriéndonos a aquella investidura jurídica que el Estado le otorga y le reconoce a las personas para ser sujetas de derechos y obligaciones. Entonces, ya teniendo claro lo que es una persona jurídica individual y qué es el concepto de personalidad como tal, nosotros tenemos que hacer mención que existen muchas teorías que explican el origen o el nacimiento de la persona jurídica individual. Sí, recuerden que esta investidura jurídica que el Estado le otorga a la persona, pues lleva consigo el hecho de que se le reconozcan facultades y deberes. De esa cuenta, amigos, nosotros vamos a estudiar las 4 teorías más aceptadas y las teorías que Guatemala, pues hasta cierto punto, ha reconocido. Vamos a hablar sobre la teoría del nacimiento, la teoría de la concepción, la teoría de la viabilidad y la teoría ecléctica. Cuando hablamos en primer momento de la teoría del nacimiento, esta teoría establece
que se adquiere personalidad jurídica individual desde el momento en que el feto es separado del claustro materno. ¿Sí? Se adquiere personalidad jurídica individual desde el momento en que el feto es separado del claustro materno. De esa cuenta, solo permítame, hay algunos micrófonos. Luis, vamos a apagar tu micrófono, si no nos va a generar eco. Vean entonces, la teoría del nacimiento consiste en esa separación que se da al momento del parto. Es decir, el desprendimiento del bebé respecto al cuerpo de su madre. De esa cuenta, existe dentro de esta teoría ciertos criterios. En un primer momento, ciertos autores establecen que para que se sea reconocido como persona y no sean reconocidos esos derechos y obligaciones, pues se debe dar el nacimiento, pero no solo basta con esa separación del feto del claustro materno, sino que efectivamente se tiene que dar el corte del cordón umbilical. ¿Sí? Efectivamente se tiene que dar el corte del cordón umbilical. De esa cuenta, amigos, otra gran cantidad de jurisconsultos consideran que no es necesario que se dé el corte del cordón umbilical, sino que por el contrario, únicamente con que se desprenda el feto del claustro materno y no se dé el cordón umbilical, pues ya se es persona. Es decir, es a partir de ese momento que se nos reconocen derechos y obligaciones por el Estado ante la ley y ante la sociedad. Esta teoría del nacimiento es importante mencionar que la encontramos regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, la Constitución, pues quiera que no reconoce ese famoso derecho a la vida. ¿Sí? Reconoce ese derecho a la vida, pues donde prácticamente se es persona. Algunos autores establecen que la teoría del nacimiento no se encuentra reconocido en la Constitución y en el derecho a la vida, sino que por el contrario, la teoría que se encuentra regulada en la Constitución Política de la República es la teoría de la Concepción. Yo le pediría, por favor, a Elmer Peña, si fuera tan amable, de leer lo que establece el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿No está Elmer? ¿Alguien que quiera leer el artículo 3? Marvin, licenciado. Gracias, Marvin. Derecho a la vida. Artículo 3. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Muchas gracias. Si se dan cuenta, el artículo 3 de la Constitución Política de la República, que forma esos derechos humanos fundamentales reguladas en la misma y que también forma parte de los derechos individuales reconocidos a cada uno de los integrantes de la sociedad, establece el derecho a la vida. Y tal como lo mencionó Marvin, se establece como una obligación del Estado de garantizar y proteger la vida desde su concepción. De esa cuenta, la teoría establecida y reconocida en el caso guatemalteco en nuestra Constitución es la teoría de la concepción. ¿Sí? No como ciertos autores establecen, ya que la Constitución es clara y es precisa al indicar que es desde la concepción. Ahora bien, tomemos en cuenta que cuando hablamos de la teoría de la concepción, pues esta teoría sustenta que se es persona y se tiene personalidad jurídica individual desde el momento en que se es concebido. ¿Y cuándo se es concebido? Desde el momento que se da la unión del óvulo con el espermatozoide, o lo que nosotros conocemos como la fecundación.
Esta es la teoría reconocida por nuestra Constitución. Se es persona y se tiene personalidad jurídica individual desde el momento de la concepción. Sí, y recordemos, la concepción no es lo mismo que el nacimiento. Son dos momentos biológicos diferentes. Y jurídicamente hablando, pues ya hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque recordemos que la concepción es anterior al nacimiento. La concepción abarca que se es persona y se tiene derechos desde mucho antes de nacer. Desde mucho antes de nacer. ¿Sí? Es decir, aunque el feto tenga o no tenga todavía, digamos, ese tiempo de gestación, aunque sea solo células las que se están formando, pues ya esta teoría reconoce personalidad jurídica individual. También, amigos, tenemos la teoría de la viabilidad. La teoría de la viabilidad establece que no basta con que se nazca y no basta con que se sea concebido, sino que se es persona, además, desde el momento de la concepción y además del nacimiento, siempre y cuando nazcamos en condiciones de viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nacer en condiciones de viabilidad, por ejemplo, podría ser que el bebé pueda respirar por sí mismo, que el bebé se pueda alimentar, que llora, que ría, etcétera, ¿verdad? Es decir, no basta con el nacimiento fisiológico y biológico, sino que es necesario que se reúnan condiciones de viabilidad. Es necesario que se reúnan condiciones de viabilidad o bien aquella aptitud para seguir viviendo fuera del claustro materno. Hasta ese momento se es persona. Una cuarta teoría, que es la teoría ecléctica, establece que la personalidad jurídica individual se origina, desde el momento en que se es concebido, ¿sí? Pero siempre y cuando le favorezca al concebido. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Código Civil, en el artículo 1, establece y regula la teoría que les estoy hablando. La teoría de la personalidad, artículo 1, teoría ecléctica. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. El artículo 1 del Código Civil regula la teoría ecléctica. Pero vengo acá en este momento y yo les pregunto, si nosotros ya estudiamos que en el derecho se aplica una jerarquía normativa, donde pues cada norma va a tener un grado de mayor o menor importancia respecto a las demás, y nosotros acabamos de ver que la Constitución Política de la República regula lo que es la teoría de la concepción y nuestro Código Civil regula lo que es la teoría del nacimiento, yo les preguntaría, ¿qué teoría va a prevalecer en el caso guatemalteco? ¿Qué teoría vamos a aplicar? La que prevalece en la Constitución. La concepción. La Constitución, perdón. La Constitución. Levantemos la mano. Kevin, ¿qué teoría prevalece? La de la Constitución. La de la Constitución. ¿Alguien más? Wilson. El de la Constitución. ¿El de la? Constitución. El de la Constitución. ¿Alguien más? De la Constitución. La Constitución. Dice Wagner. Flavio dice de la Constitución. ¿Alguien más que tenga una opinión distinta? Brenda. Brenda. ¿Alguien más? De la Constitución, porque es la ley La suprema. ecléctica, dice Rosa. Perdón, Alex dice que es la ley suprema. Es la Constitución, porque es la ley suprema. Vean, Alex dice que la Constitución porque es la ley suprema. Vamos a agregar otro dato. Brenda dice teoría de la concepción, la de la Constitución. La Constitución Política de la República fue elaborada
a los 31 días del mes de mayo de 1985 y entró en vigencia el 31 de enero de 1986. En el caso del Código Civil, este Código Civil pues ya es un poquito más viejo. Recordemos que en el caso de nuestro Código Civil, este fue promulgado a través del Jefe de Gobierno de la República, Enrique Peralta Zurria. Sí, fue promulgado a los 14 días del mes de septiembre de 1963. Es decir, la Constitución es más reciente. Pero vean, no obstante exista los principios de jerarquía normativa y la Constitución sea una norma, además de ser superior, más reciente, tenemos que tomar en cuenta algo. Tenemos que analizar si lo regulado en la Constitución y lo regulado en nuestro Código Civil genera una colisión de normas. ¿Será que hay algún choque o hay alguna contradicción entre lo que establece nuestra Constitución en el artículo 3, que es la teoría de la concepción, y la teoría ecléctica regulada en el artículo 1 del Código Civil? ¿Qué piensan ustedes? Leslie. Yo pienso que no, licenciado, porque el artículo 1 del Código Civil también hace referencia, ¿verdad?, a que la persona, a que el no nacido se considera persona, media vez nazca en condiciones de habilidad, ¿verdad? O sea que para ¿Quién mí, es el no nacido? o sea que el no nacido, digamos, es el feto, ¿verdad?, todavía. Concebido. Ajá. Vean, lo que dice Leslie es bastante certero. No obstante la Constitución sea una ley de rango superior, sea la Carta Fundamental del Estado de Guatemala y sea una ley posterior, en este caso no existe contradicción de normas. Por lo tanto, no hay una transgresión a la jerarquía normativa. Les explico. La teoría ecléctica reúne los argumentos de las tres teorías anteriores. Si ustedes se dan cuenta, el Código Civil dice, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Ahí tenemos la teoría del nacimiento. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. Ahí tenemos regulada la teoría de la concepción. Luego dice, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ahí tenemos la teoría de la viabilidad. De esa cuenta no existe una contradicción o una colisión de normas. Es decir, el artículo 3 de la Constitución, que regula la teoría de la concepción, se encuentra regulado y es coherente con lo que establece el Código Civil. De esa cuenta, en Guatemala aplicamos la teoría ecléctica regulada en el Código Civil. ¿Sí? Además, tenemos que considerar algo. Cuando hablamos en materia constitucional de los derechos humanos y los derechos humanos fundamentales, nos encontramos a que la misma Constitución permite a través del artículo 44 y el artículo 46 la incorporación de otros derechos. Pero al mismo tiempo ya se ha establecido tanto en doctrina internacional como en doctrina propia de la Corte de Constitucionalidad que cuando un derecho se encuentre mejor regulado o goce de una mejor protección o una protección preferente, vamos a tomar aquel derecho. Y si se dan cuenta, el Código Civil protege mucho mejor lo que es ese derecho a la vida. El Código Civil da una mayor amplitud y seguridad jurídica para que nosotros seamos considerados personas. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado, ¿Alguien gracias. que tenga alguna pregunta, alguna duda? Gracias. ¿Alguien más? Edgar. Sí, solo podría repetir nuevamente la definición de la teoría ecléctica, por favor. La teoría ecléctica la encontrás en el artículo 1 del Código Civil, Edgar. Muy amable, gracias. Vean, entonces vamos a agarrar nuestra Constitución y arriba del artículo 3 le vamos a colocar teoría de la concepción.
al artículo 3 de la Constitución le vamos a colocar teoría de la concepción. Y viceversa, ¿verdad? Al artículo 1 del Código Civil le vamos a hacer una anotación y le colocamos teoría ecléctica. De la misma manera, al artículo 3, de la Constitución le colocamos ver artículo 1 del Código Civil. Y viceversa, al artículo 1 del Código Civil le colocamos ver artículo 3 de la Constitución. Lo que estamos haciendo es una integración de normas o una integración legal. Y déjame decirles que eso les va a servir mucho en su ejercicio profesional, les va a servir mucho en el estudio de la carrera y sobre todo que cuando evaluamos nosotros los exámenes técnico-profesionales en ambas fases, pues ese manejo de ley, esa integración legal, es uno de los temas que estamos evaluando. Si no nos interesa evaluar solo qué tanto saben, cómo manejan el estrés, sino evaluamos cómo ustedes hacen un manejo técnico de conceptos, cómo hacen una integración legal, cómo se desenvuelven al momento de dar una respuesta, etc. Entonces, por favor, a la Constitución la relacionamos con el Código Civil y viceversa. De la misma manera, amigos, Perdón, Nick. así como se da en las... ¿Sí? El artículo de la Constitución, ¿cuál sería? La Constitución, artículo 3. Muchas gracias. Vean entonces, también vamos a estudiar cómo finaliza la persona jurídica individual o cómo termina la personalidad jurídica individual. La personalidad jurídica individual puede finalizar o terminar de dos formas, a través de la muerte física o muerte cierta y la muerte legal o la muerte presunta. Cuando hablamos de la muerte física o la muerte cierta, esta se da cuando cesan los signos vitales de la persona. A esta muchos autores le han denominado también como muerte natural y se ha concebido como la cesación de los fenómenos fisiológicos en el ser humano. Es decir, aquella muerte que efectivamente puede ser comprobada, aquella muerte que efectivamente ha ocurrido. Esa es la muerte física, la muerte natural o la muerte cierta. Tenemos por otro lado la muerte legal o la muerte presunta. En el caso de la muerte legal o muerte presunta, tenemos un elemento muy importante. Esta únicamente y exclusivamente solo puede ser declarada por un juez competente. ¿Sí? ¿Quién es el juez competente? El juez de primera instancia civil. Sí, dependiendo del lugar en que nos encontremos. ¿Qué se hace en este caso? El juez de primera instancia civil, obviamente a petición de una de las partes, establece que una persona ha muerto para la ley, que una persona legalmente se considera fallecida para todos los efectos que vengan en un futuro. Eso quiere decir que nos encontramos ante el supuesto que una persona ha desaparecido de un lugar determinado por un tiempo, sin que sepamos su paradero o bien sin que tengamos noticias de ella. O bien que esta persona se encontrara en el lugar donde sucedió una catástrofe y sigue sin aparecer transcurrido cierto tiempo. En estos casos, nosotros ya podemos tramitar una muerte presunta. Cuando hablamos de la muerte presunta, pues obviamente el Código Civil establece requisitos que se deben llenar para poder declarar esta muerte presunta. ¿Sí? Primero, la ley obliga a que cuando nosotros salgamos del país por más de un año, nosotros tenemos que dejar un mandatario con las facultades suficientes. Es decir, nosotros le debemos otorgar representación, ya sea a nuestro abogado o a alguno de nuestros familiares, para que comparezcan y nos representen en actos ante la autoridad y ante otras personas. Ahora bien, si nosotros saliéramos del país, y no dejáramos
ese mandato o ese mandatario con las facultades necesarias para que nos represente, o si bien nuestros familiares pues no tienen noticia de nosotros, únicamente saben que nos fuimos, pero ya no respondimos, ya no nos ubicaron, o se da el supuesto donde de verdad pues ellos no sepan qué nos hicimos, hemos desaparecido, nosotros podemos tramitar la ausencia. La ausencia ustedes la encuentran regulada en el artículo 42 del Código Civil. La encuentran en el artículo 42 del Código Civil. ¿Sí? Flavio, ¿serías tan amable de leernos el artículo 42? Claro que sí, licenciado. Dice, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su familia y cuyo paradero se ignora. Declaración de ausencias para la representación en juicio. Gracias. ¿Serías tan amable de leer también el artículo 43? Claro. Dice, toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausenta de ella deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere se le declarará ausente a petición de la parte o de parte. Gracias. Si se dan cuenta entonces, el artículo 42 y 43 nos dicen lo que acabamos de mencionar. ¿En qué momento se puede declarar ausente a una persona? Y el artículo dice que para los efectos legales, las personas que han desaparecido de su domicilio o cuyo paradero se ignora. ¿Sí? Es decir, primero tenemos que declarar la ausencia y posteriormente a declarar la ausencia ya se puede tramitar la muerte presunta. La muerte presunta nosotros la encontramos en el artículo 63. Paola, ¿serías tan amable de leernos el artículo 63 del Código Civil? Sí, licenciada. El 63, ¿verdad? Aquí. Sí, muerte presunta y posesión de los herederos. Artículo 63. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Vean, entonces tenemos que esperar 5 años desde que se declaró la administración, o sea, ya se declaró la ausencia como tal, o desde que se tuvo la última noticia del ausente. Sí, pero este ausente no es porque solo no tengamos noticias, sino tuvo que haber una declaración judicial previa. Ese es el tiempo que constituye la regla general, 5 años. Sin embargo, existen casos donde no corresponde a esos 5 años. El artículo 64 regula que podrá asimismo declararse la muerte presunta a de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido 1 año o determinada la guerra sin que se tenga noticias de ella. B, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación, cuando haya transcurrido 1 año desde su desaparición. C, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. En este último caso, no hay plazo. Sí, en el caso de la literal C, la declaración puede hacerse inmediatamente. Pero vean, yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que la ley regula la muerte legal o la muerte presunta? ¿Cuál será su objeto? ¿Cuál será la razón de ser?
Cobro de seguros o herencias y todo eso, bienes. Cobro de seguros, herencias, bienes, exacto. O sea, recuerden que automáticamente cuando una persona fallece, llamémosle la muerte cierta, la muerte física, la muerte natural, pues automáticamente entramos al derecho de sucesiones, ¿verdad? Todos aquellos bienes, derechos y obligaciones, pues, que puedan ser trasladados, pasan al poder de sus herederos o a las personas que éstas hubieran designado previamente. En el caso de la muerte presunta se da exactamente lo mismo. Obviamente, cuando nosotros dejamos de tener noticias de nuestros familiares y se dan los supuestos regulados en la ley, ya sea en cuanto al plazo o las circunstancias, pues automáticamente nosotros podemos iniciar ese trámite de ausencia y posteriormente el trámite de la muerte presunta. Esto pues para poder entrar en posesión de los bienes, para ver tema de herencias o bien como lo ha mencionado Luis Francisco. Ya vieron ustedes que la regla general son 5 años, ¿sí? Pero estos 5 años no es un término como tal. El término completo es 5 años desde que se decretó la administración por los parientes, es decir, desde que se declaró la ausencia o desde que se tuvo la última noticia del ausente. Otro elemento importante es que esta regla general tiene excepciones, ¿verdad? Ya vimos que hay 2 excepciones de 1 año y una excepción donde el trámite se puede dar inmediatamente. Yo les pregunto ahora, ¿qué sucede si aparece el que andaba ausente o aparece el que ha sido declarado muerto presunto? Porque si se dan cuenta, ojo Luis, aquí no tenemos una comprobación física. Por eso en la muerte física o en la muerte cierta decimos que es sujeto de comprobación clínica. Sí, porque sí, o sea, sí tenemos el cuerpo puede ser examinado y se puede verificar que hay cesación de cerebro o de corazón. Pero en el caso de la muerte presunta o la muerte legal, ¿qué podemos hacer? Como hay una certificación de defunción, Lick. O sea, ante la ley estoy muerto. Tiene que ver un médico con un sello, pues, ¿no? O sea, tiene que dar certeza que es el cuerpo. Licenciado, en ese caso, Luis, estamos hablando de la muerte física. Ajá, pero de la muerte legal o la muerte presunta, sí, ese ya, sí, ya. O sea, en este caso no hay cuerpo. En este caso dejamos de tener noticias y como ya no tuvimos noticias, como no lo localizamos, no lo ubicamos, la persona no se comunica, o sea, nosotros iniciamos un trámite ante el juez para que el juez lo declare legalmente muerto. Eso no quiere decir que la persona físicamente esté muerta. Son 2 cosas diferentes. ¿Qué sucede en este caso? Lenosca dice, deja sin efectos la declaración. En el artículo 71 dice, cesará la posición definitiva cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente. Exacto, vean. Algo que les va a servir para toda la carrera es lo que Andy acaba de mencionar. Aquí, como dice la canción, no andaba muerto, andaba de parranda. O sea, la persona realmente aparece. Esta persona tiene derecho a recuperar todos sus derechos, también sus obligaciones y sus bienes en el estado en que se encuentre. Imagínense que ustedes recibieron la casa y ya la vendieron. Obviamente, como no le pueden entregar la casa porque ya la vendieron, tendrán que entregarle el dinero que recibieron por la casa. ¿Me explico? Otra circunstancia bien importante que sucede en este caso es que dice, cesará la posesión definitiva. Estamos hablando de bienes, ¿verdad? Cesará la posesión definitiva. Es decir, cuando se declara la muerte presunta, a ustedes no les van a dar la propiedad de los bienes. Sí, les van a dar la posesión de los bienes. Son 2 cosas diferentes, propiedad y posesión. Propiedad, ustedes son dueños y la pueden oponer ante cualquiera. En el caso de la posesión, ustedes tienen la tenencia temporal de los bienes. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué creen que se da esto? Licenciado, creo que se da porque no hay una certeza
real de que la persona esté fallecida. Entonces, como sucede, como se ha dicho, puede suceder de que en un momento dado aparezca. Entonces, por eso es que no se le da la propiedad, sino solo se le da el uso, ¿verdad? O el goce de los bienes. Claro, Ariel, digamos hasta cierto punto es bastante aceptable lo que usted dice. O sea, para mí sería una razón, pero realmente la razón legal va más allá. Y es el hecho de que la propiedad no prescribe por el transcurso del tiempo. ¿Sí? De esa cuenta, como la propiedad no prescribe, únicamente se le puede dar la posesión. Únicamente se le puede dar la posesión de esos bienes. Gracias. Para servirle. No, pero vea, el razonamiento que hace es muy bueno. Como digamos, realmente no tenemos el cuerpo muerto frente a nosotros, no tenemos esa certeza al 100%. Por eso se hace necesario que sea un juez el que lo declare después de haberle presentado las pruebas suficientes. Nosotros tendríamos que comprobar que nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro papá, no sé, se fue hace mucho tiempo, que no tienen noticias, que lo fueron a buscar y que no lo encontraron, que ya no vive donde vivía, etcétera, ¿verdad? Karina, apaguemos el micrófono, por favor. Disculpe, licenciado. No tenga pena. ¿Alguien tiene alguna duda con el fin de la persona o la personalidad jurídica individual? Sí, Lick, yo. Dígame. Ahorita que usted dijo que no prescriben las cosas, ¿a qué se refiere el prescribir? O sea, yo busqué significado, pero creo que no es. Ajá. Ah, no se extingue. Ok, gracias. O sea, no termina la propiedad. Solo una consulta, licenciado. La prescripción, donde no prescribe, ¿verdad? Pero llega a tener un tiempo máximo de esto, porque en el caso de las herencias, cuando se declaran los herederos, siempre también hay un lapso en que se da para que pueda aparecer otro, ¿verdad? Sí, pero eso es para que pueda aparecer otro heredero. Así es. Y esto puede reclamar. En el caso del muerto presunto, él puede aparecer en cualquier momento. Y en ausencia de que estas personas que se repartieron la herencia y todo, ya no tengan nada, ¿qué sucede? Ellos tienen que responder con lo que tengan. Ellos tienen que responder porque a cierto punto también son responsables por el mal uso que puedan hacer, ¿verdad? Porque lo que hace la ley prácticamente es retrotraer todo al estado anterior. Marvin, luego Milton. Licenciado, una consulta. Usted había dicho que si la persona aparecía, el presunto muerto aparecía, ¿qué debe de hacer? Al final ya no nos dijo a dónde tiene que dar algún aviso o algo así. Vean, si dijimos que el juez es el único que lo puede declarar, ¿ante quién creen ustedes que es el único que se puede revertir esa situación? El juez, lógicamente. Ante el juez. Es competente, juez de primera instancia civil del domicilio de la persona que apareció. O sea, obviamente Marvin, habrá que iniciar un trámite legal, ¿verdad? Claro, claro. O sea, él tiene que aparecer, tiene que apersonarse, tiene que comprobar que es él. Ya después el juez va a resolver y va a fijar un plazo a todos los que recibieron la posesión definitiva de los bienes para que lo devuelvan, ya sea los bienes como tal o en el estado en que se encuentran. Milton, luego Stephanie. Sí, buenas noches. Digamos, en el caso de que el juez da la posesión de una propiedad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que vengan y le den la propiedad como tal, para que él lo pueda seguir heredando o vendiendo o no sé? No, o sea, él al momento de tener la posesión definitiva lo puede transmitir inmediatamente. O sea, él es el dueño, siempre y cuando no aparezca el muerto presunto. O sea, ella es el dueño, tiene esa calidad de dueño. Entonces, digamos, el nuevo dueño se vuelve dueño y si ya no aparece la otra persona, el ausente, o sea, ahí se terminó. Ellos están sujetos a esa condición. Ellos están sujetos a esa condición. Por eso se les llama poseedores definitivos. Sí, no se les llama propietarios.
Vea, el artículo, solo Tiffany. Silic, buenas noches. Sí, yo me había quedado con la duda del muerto presunto o presunto muerto, porque me había quedado la duda sobre cuando la persona aparece, ¿qué tenía que hacer? Pero como ya la había aclarado, ya más o menos la entendí. Muy bien, qué bueno, Tiffany. ¿Ariel? Sí, licenciado, con relación a lo que usted me indicó, entonces es el artículo 76 del Código Civil. 75 y 76. Okay. Vean, el 75 dice, si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, o sea, eso quiere decir que ni siquiera él tiene que aparecer como tal, sino supónganse que algún otro familiar, algún amigo o alguna persona que tenga interés aparezca, ellos pueden probar que la persona está viva. Vean, entonces dice, si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, o sea, cuando dice se prueba su existencia es que ya hay algún tercero involucrado, aún después de la posesión definitiva recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se hayan hecho de ese precio. Es decir, si yo vendí la casa y compré 3 carros, pues tengo que entregar los carros, ¿verdad? Ahora bien, los herederos o legatarios que hayan obtenido posesión definitiva de los bienes no podrán adquirirlos por prescripción. Eso es lo que mencionábamos, Ariel. Otro efecto importante para que ustedes tengan una idea, obviamente, pues este tema ustedes lo van a desarrollar el siguiente semestre cuando empiecen a ver derecho civil, es que digamos, ¿qué sucede si este muerto presunto era casado? Al declararse la muerte presunta, pues automáticamente él o la cónyuge quedan en libertad de estado. Es decir, su estado civil cambia de casada o casado a soltero o soltera. ¿A qué me refiero con esto? Al estar ya en libertad de estado, valga la redundancia, pues el cónyuge sobreviviente puede casarse nuevamente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ustedes se han casado y aparece vivo su cónyuge? ¿Qué sucede? Queda nulo el matrimonio. Pero licenciado, no sé si está hablando, tiene el micrófono apagado. El micrófono. Licenciado. Perdón, gracias. Gracias, vean. Si el cónyuge sobreviviente, o sea, la persona o una de las personas que declaró la muerte presunta es el cónyuge, obviamente al momento que el juez declara que su esposo o su esposa legalmente está muerto ante la ley, pues esta persona queda en libertad de estado. Es decir, cambia su estatus de casada o casado a soltera o soltero. De esa cuenta puede obtener nuevo matrimonio, puede contraer nuevas nupcias. Pero vean, aquí lo que va a depender sobre los efectos de ese nuevo matrimonio es si el cónyuge sobreviviente o superstite, como dice la ley, tiene conocimiento de buena o de mala fe de la desaparición de la otra persona. Es decir, si el cónyuge sobreviviente de mala fe ha iniciado un trámite para declararlo muerto, pero él sabe que está vivo, ese matrimonio puede ser invalidado. Ahora bien, si él de buena fe se ha casado y desconoce si la persona está viva, ese matrimonio va a ser válido. Eso lo encontramos en el artículo 77. Dice, matrimonio del cónyuge. Si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido, aunque el ausente viva. A no ser que los cónyuges, o sea, entiéndase, el cónyuge que se volvió a casar y su nuevo esposo o esposa, o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo el ausente. Es decir, si el cónyuge que quedó vivo de verdad sabe que la otra persona aún vive, o bien
si ella lo desconoce, pero la persona con la que va a contraer matrimonio sí tiene ese conocimiento. Dice, en este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado, al casarse que aquel vivía. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente, desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge, desde que supo la sobrevivencia del ausente. Sí, lo que va a depender acá es si hubo buena fe o mala fe en el nuevo matrimonio. Eso es lo que se tiene que probar y se tiene que demostrar. Esto, amigos, sería lo que es la muerte presunta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Karina? Luego Aníbal. Sí, licenciado, disculpe una preguntita. No me quedó algo clarito con el artículo 75, que decía ahí que ya sea que sea vendido y en alguna propiedad se devuelve tal y como está, pero en dado caso es en efectivo y ya fue gastado o invertido en algo como un estudio por alguien, entonces ¿cómo se podría hacer en ese caso o no aplica eso ahí? Bien, el artículo lo regula, Karina. ¿Puede leer el artículo 75 nuevamente? Si el artículo 75, si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentren. Ahí está, mira, ahí está, Karina, ahí está el primer supuesto. Supuesto número 2, continúe. El precio de los vendidos. Ahí está el supuesto número 2. Ajá. O sea, primero, el precio, yo recobro mis bienes en el estado en que se encuentren. Que estén. Ajá. O sea, si usted declaró muerto presunto, por ejemplo, a su esposo, porque él pertenecía al ejército, y no se tuvo noticias después durante una guerra, ya transcurrió un año, usted lo declaró muerto presunto. Entonces, en este caso, usted recibe la casa de su esposo. Ya. Pero si su esposo aparece a los 5 años, usted tiene que entregarle la casa en el estado en que se encuentre. Obviamente, pues la casa fue utilizada, ¿verdad? Ya. O sea, pero si yo la vendo. Si usted le cambió, óigame, si usted le cambió de color, él la va a recibir ya con el nuevo color. A eso se refiere el estado en que se encuentra. Obviamente, supuso un uso, supuso un desgaste. Luego dice, el segundo precio de los vendidos. O sea, él va a recuperar el precio de los bienes que ya se vendieron. Si usted vendió la casa, usted le tiene que entregar el precio por el cual vendió la casa. Y luego dice, tercer supuesto, y los que provengan del empleo que se haya hecho con ese precio, o sea, si usted vendió la casa, le dieron 1 millón de quetzales, y usted con ese 1 millón de quetzales, usted compró 10 microbuses para ponerlos a trabajar, usted le tiene que entregar los 10 microbuses. Ya. O si usted lo invirtió en una tienda, le tiene que entregar la tienda. En dado caso fuera algo así como un estudio o algo así, o sea, ¿cómo podría reembolsar algo yo así? Pues si fueran el último. Le tiene que reembolsar, o sea, pero para generar un estudio, ¿de qué tipo? O sea, por decirle así casi como dice que es mi esposo y yo lo invertí en una beca, un estudio para mi hijo. Realmente en efectivo. Hay diferentes presupuestos, porque en ese caso, digamos, sí se puede ver como la parte de que él estuvo obligado a prestar alimentos y ustedes entraron como herederos. Pero usted tendría que comprobar que utilizó todo ese dinero para ello. Dos, eso no va a limitar a que su esposo pueda actuar por daños y perjuicios. Sí, también tiene razón. Ya lo entendí. Ya. Esa era mi duda. Muy bien. Gracias, licenciado. Para servirle. Aníbal, para servirle. Yo tenía duda de qué tan sencillo... Perdón, Aníbal, Agripina y luego Stephanie. Dígame, Aníbal. ¿Qué tan sencillo o difícil es comprobar o llevar pruebas sobre la buena o mala fe de una persona? Eso depende de la astucia de su abogado, Aníbal. Y según esa astucia, su abogado sí le va a cobrar. Muchas gracias. No, mire, y es la respuesta, de verdad. O sea, eso ya es la astucia de un buen abogado. Por eso yo les digo, o sea, que el hecho de la preparación... Admito esa es la respuesta que esperaba oír, pero dije, no, tal vez yo ya me convencí de ver tantas series gringas que eso es, pero bueno. No, vea, increíblemente, digamos, por eso yo les he enfatizado en que la buena o mala preparación que nosotros tengamos, la entrega, la disciplina,
pues ya es un factor propio, ¿verdad? Porque eso se ve reflejado en nuestro ejercicio profesional. Por eso es que siempre les he repetido de que nuestro apellido es una marca. Es una marca. O sea, así como usted trabaja de bien, como usted sea de astuto, como usted haga las cosas conforme a la ley, así lo van a contratar. Y así va a poder también usted cobrar. Por eso hay un dicho que cada quien cobra lo que sabe. Le pongo un ejemplo. Hace algunos días yo platicaba con un amigo, estábamos en una audiencia de alto impacto, y él me contaba que había sacado un caso fácil hace poco y que él había cobrado una cantidad de X, porque había agarrado el caso en un procedimiento abreviado y únicamente faltaba el debate. Pero realmente, o sea, él cobró una cantidad considerablemente bien. No obstante ello, él mencionaba que se fue de espaldas cuando se enteró que el anterior abogado había cobrado casi 7 veces más lo que él había cobrado en una etapa anterior. ¿A qué quiero llegar? El hecho del cobro de los honorarios es un asunto propio entre el cliente y el abogado. Obviamente, existe un tarifario, si lo queremos ver así, regulado en la ley. Es decir, el Congreso ya reguló cuánto podemos cobrar como abogados. El único problema es que es bastante elevado. Supónganse, Aníbal, que en un contrato que pase de 1 millón, yo puedo cobrar el 5%. Imagínense cuánto es el 5% de 1 millón. ¿Cuánto es el 5% de 1 millón? 50,000 quetzales. ¿Y ustedes creen que alguien hoy en día le va a pagar a un notario o a un abogado 50,000 quetzales por una escritura? ¿Qué? Ya entiendo. O sea, imagínense esa parte. Ahí está un poquito lo complicado de que, digamos, no cobramos conforme al arancel, que es una ley, ojo, es una ley. Sino por eso tenemos que cobrar un poco menos o mucho menos en su caso. ¿Alguien más? Bueno, pero no fueron los 59 millones de un abogado por ahí. No, vean, o sea, a lo que quiero llegar, digamos, es que esa pregunta que usted realizó en cuanto a cómo se puede probar algo tan subjetivo, ya depende, digamos, de la astucia, la experiencia, el conocimiento de su abogado. O sea, si nosotros contratamos a un abogado que no tiene mucha experiencia, a un abogado que no se preparó bien, pues obviamente no llevamos todas las cartas ganadoras. Pero si contratamos a un abogado que es reconocido, que tiene prestigio, que tiene experiencia, pues obviamente él me va a cobrar mucho más, pues, pero digamos, lo que estamos pagando es eso, ¿verdad? Es como cuando alguien compra, por ejemplo, la comparación que hacen entre Apple y entre Android. O sea, dicen, bueno, pero es que Apple no tiene mejor cámara, no, el sistema operativo no es tan bueno, pero la seguridad que da ese sistema operativo no la da el otro servicio. Entonces, ahí es esa comparación, digamos, Aníbal. Stephanie, Víctor y luego Blanca. Buenas noches nuevamente. Fíjese que a mí me surgió una duda con respecto al artículo 77, donde dice el matrimonio del cónyuge. Precisamente leyéndolo, me quedé con una duda. Si dentro de, bueno, cuando el cónyuge viene y declara muerta a su pareja, pero dentro de ese matrimonio habían hijos, ¿qué pasa en ese caso? ¿Hijos con el nuevo cónyuge? No, con el que se le declaró presunto muerto. Pero, ¿qué sucede con los hijos? ¿En qué sentido? O sea, los hijos siempre siguen siendo hijos. Pero, por ejemplo, si, por ejemplo, es que no sé cómo exteriorizar, o sea, lo que le quiero decir. Por ejemplo, no porque usted esté casada y declara la muerte presunta de su esposo, porque supóngase que él estaba de viaje y hubo un terremoto y no tiene noticias de él después de un año. Ustedes tuvieron 2 hijos. No porque se haya declarado la muerte presunta de su esposo, sus hijos dejan de ser sus hijos. Ni tampoco es que usted pueda hacer borrón y cuenta nueva. O sea, usted sigue teniendo hijos aunque contraiga nuevo matrimonio. Usted sigue estando obligada respecto a sus hijos, hasta que estos adquieran la mayoría de edad. Ok, ¿y si apareciera la persona? ¿Siguen siendo sus hijos también? ¿Siguen estando las obligaciones que ya tenía? No obstante, o sea, por el tiempo que él desapareció, no.
Ahora, depende, digamos, usted lo que quiere llegar es a la pensión alimenticia. Sí. Vea, hay que ver varios puntos en este caso, si la pensión alimenticia estaba declarada o no, porque mucha gente cree errónea y equivocadamente que la pensión alimenticia se puede cobrar atrasada, y no es que la pensión alimenticia se puede cobrar atrasada, o sea, eso no existe. La pensión alimenticia, o sea, la obligación de poderle exigir ante un juez o hacer responsable a la persona, o sea, que digamos se puede ir detenida si no paga, surge a partir del momento de la declaratoria o el reconocimiento de la obligación. O sea, no es que usted vaya a demandar a su esposa ahorita y espere que le pague desde que el niño nació hasta la presente fecha, no. O sea, él le va a empezar a pagar al momento en que el juez lo obliga. Y existen pensiones atrasadas, pero a partir de esa obligación. O sea, de que el juez ya determinó o que la persona ya se obligó. A partir de ese momento usted puede cobrar pensiones atrasadas. Pero si supóngase ahorita, su hijo tuviera 17 años y usted hasta ahorita le pide pensión a su esposo ante un juez, él no le va a pagar los 17 años anteriores. No puede. Y legalmente no se le pueden exigir. Se le va a poder exigir al momento en que el juez fije la obligación. Gracias, Lick. Para servirle. Víctor, Blanca y luego Agripina. María José. Sí, licenciado, en el caso que acaba de exponer aquí la compañera, quiere decir que en este caso la ley no es retroactiva en el caso de la pensión. No. O sea, depende. Depende, vea. Sí, pues porque... Dígame. Sí, yo le consultaba porque yo tenía una amiga que tiene una situación así y la abogada le dijo que no tuviera pena porque los años que habían quedado atrás, ella lo podía recuperar. Entonces, ahorita que expusieron eso, me surgió la duda, ¿verdad? Vea, Víctor, leamos el artículo 15 de la Constitución. Permítame, ahorita Artículo 15, ¿verdad? Sí. Permítame. Aquí está. Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Gracias. Ahora vamos a leer, Víctor, el artículo 7 de la LOJ, por favor. ¿Me dijo el artículo 7 de? La ley del organismo judicial. Permítame. Artículo 7, ¿verdad? Sí. Y retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Se exceptúa. Ya, si se da cuenta, ahí está la respuesta a su interrogante. La ley no es retroactiva, salvo en materia penal y como segunda condición que favorezca al reo. Sí, deben reunirse esas dos condiciones. Ahora bien, lo que habría que ver en el caso de su amiga es si la pensión alimenticia, o sea, ese derecho ya estaba declarado ante un notario, en escritura pública, en acta notarial, en un convenio extrajudicial, en una conciliación o en una sentencia firme por un juez. Porque si a usted lo condenaron, por ejemplo, el año pasado, en enero, a pagar pensión alimenticia y usted solo pagó los primeros 5 meses, si a usted lo demandaran hoy, a usted lo pueden demandar por los meses que no ha pagado, es decir, junio del año pasado para agosto de este año. O sea, ahí sí hay pensión atrasada, porque la obligación ya estaba previamente declarada. Pero si pasa lo contrario, supóngase que usted tuvo un hijo, nunca lo reconoció o posiblemente nunca se enteró. Y hoy se aparece la señorita diciéndole que tiene un hijo de 5 años y que lo demanda para que usted le pague los 5 años que ya pasaron. Ahí no se puede. Ahí es donde no existe la pensión atrasada. O sea, es al momento en que ella está demandando para adelante
donde se puede declarar la obligación para usted. ¿Me explico? Sí, pues gracias, licenciado. Y sí, mi intervención era referente a lo que había comentado ahí del prestigio del profesional, porque se da en todos los ámbitos, ¿verdad? Porque nosotros hacemos lo que son estudios de impacto ambiental y cuando es una persona que está comenzando o no tiene ese nombre, por decirlo así, así es, entonces los estudios van aproximadamente dependiendo a 12,000 quetzales, en cambio cuando ya es o una empresa o una firma ya que tiene un respaldo que como profesionales, incluso ese mismo que vale 12 con un individual llega a valer hasta 40,000 quetzales, dependiendo. Hasta 25,000 Solamente dólares. eso quería ver que sí, realmente es así, ¿verdad? Sí, es así. Es así, miren, por eso el consejo es que nos preparemos, que estudiemos, porque a la larga nosotros podemos, digamos, engañarnos nosotros en cuanto a los exámenes o engañarme a mí como catedrático, pero al final es cuando salimos a la práctica donde realmente la calle es la que nos enseña, o sea, porque una cosa es la teoría, los ejemplos y otra cosa ya es ejercerlo en la práctica. Había preguntado Blanca. Sí, licenciado. Yo tengo una amiga, el hijo de ella tiene 14 años, pero bueno, en aquel tiempo ella tuvo una relación con una persona que estaba casada y ahora él ya lo llevaron ante un juez y él dice, bueno, pero ella sabía que yo era casado y hay un niño. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Le va a pagar ese tiempo que usted dice que no podía pagarlo porque él sí sabía que existía ese niño, pero a la hora de que un juez dicte sentencia o ya dicte qué es lo que él le tiene que dar a ella, ¿le dará todo ese tiempo o solo desde el momento que agarre el juez el caso? No, vean, el tema, digamos, era sobre la muerte presunta, no estamos viendo derecho civil, pero rapidito, mire pues, lo mismo que le respondí a Víctor, es al momento en que se declara la obligación. O sea que todos los demás años se quedan perdidos, licenciado. Al momento en que se declare la obligación, Blanca. Y si no está reconocido, lo que tuvo que haber hecho la madre, es iniciar el trámite antes, pues. O sea, hay errores de la madre. Sí, es cierto. Si no está reconocido, tiene que iniciar lo que hablamos la clase pasada, el juicio de filiación y paternidad. Había preguntado a Agripina, María José y luego Jennifer. Sí, gracias, licenciado. Temas, digamos, con la clase, si fueran tan... Porque si no, nos perdemos todos y perdemos el objeto de la clase. Gracias, licenciado. Mi pregunta es, si el presunto muerto desapareció adrede y aparece en cierto tiempo, o sea, se le declara vivo, pero si en el transcurso del tiempo yo puedo comprobar que él se escondió, ¿puedo hacer algo o no? Perdón, ¿me puede repetir? Mire, o sea que si el presunto muerto se haya escondido adrede de la familia para hacer otra vida en otro lugar y aparece, y con el transcurso de tiempo, con mis investigaciones, yo digo que él se había escondido, por decirle así, lo hizo adrede o con intención, tengo la ley me ampara o no. ¿Pero la ampara para qué? Pues es que eso es lo que yo no le puedo explicar, ¿verdad? O sea que usted dice que el presunto muerto aparece, tiene derecho a sus bienes. Pero es si que no, mire, ¿no? está confundiendo, o sea, usted está confundiendo. Sí, eso es lo que a mí no me queda cuando hablamos de la muerte presunta, es porque los familiares que están vivos y están presentes quieren tener acceso a los bienes, derechos y obligaciones de la persona que ha desaparecido o que se ignora su paradero. Ahí aplica la muerte presunta, no es que aplique desde el lado del otro para que yo lo pueda perjudicar, no. O sea, si usted demuestra que la persona se ha ausentado del país en los tiempos que la ley establece y en las circunstancias que la ley regula, van a declarar la muerte presunta, pero los efectos son para ustedes, los familiares, no para él. O sea, independientemente de él haya desaparecido por las causas que haya desaparecido, se le puede o no declarar muerto presunto. Eso no importa. Y al momento en que aparezca, él recupera sus bienes, sin importar que la haya hecho adrede, sin importar lo que usted quiera. O sea, los efectos son para los que quedan vivos, no para el presunto muerto. Para servirle. María José. No, licenciado, perdón, levanté la mano por error.
Muy bien. Jennifer. Licenciado, mi pregunta es en relación a la... ¿Qué sucede con la... Perdón, Jennifer, no le escucho. En relación a la irretroactividad, ¿qué sucede con las pensiones provisionales? ¿Son retroactivas antes de que dicten sentencia? ¿Las cuales? Las pensiones provisionales. ¿Son retroactivas en qué sentido? Por ejemplo, si el proceso para que dictaran sentencia duró 3 años, pero le fijaron pensión provisional y no pagó. Ah, no, la pensión previsional se otorga desde que el juez la autoriza. Y eso regularmente es con la presentación de la demanda. Esas sí son retroactivas. Esas sí, no son retroactivas, porque si usted demanda hoy, o sea, a partir de este mes le empiezan a pagar cuando el juez resuelva. O sea, le van pagando en el momento. Ahora, si lo que usted se refiere es que, no obstante, se le ha declarado a la persona una pensión alimenticia provisional, es decir, mientras se tramita el proceso, y esta persona no cumple, usted sí la puede hacer valer ante el juez para que él cobre. Esas sí son retroactivas. Sí, esas sí. Gracias, licenciado. Bueno, no es que sean retroactivas, porque no es que usted las cobre para atrás, sino es una obligación incumplida. Porque el momento en que las pidió era cuando correspondía, al momento de plantear la demanda. Ahora, una cosa que se ha dado muy comúnmente, y esto solo es por cultura general, digamos, porque es importante saber de todo, es que la mayoría de los jueces en Guatemala no están declarando con lugares las pensiones provisionales. Vamos a continuar porque ya nos quedamos un poquito atrás. Vean, la persona jurídica individual o la personalidad jurídica individual cuenta con 6 atributos: el nombre, el patrimonio, la nacionalidad, la capacidad, el domicilio y el estado civil. Cuando hablamos del nombre, por favor, tenemos que tener en cuenta, y esto lo digo en términos generales, que cuando vayamos a definir cualquier atributo de la personalidad, tanto de la persona jurídica individual como de la persona jurídica colectiva, lo correcto es que digamos eso. Por ejemplo, el nombre es un atributo de la personalidad jurídica individual. ¿Sí? Es decir, tenemos que decir la naturaleza de dónde proviene. Eso es sumamente importante. Entonces, en el caso del nombre, nosotros empezaríamos diciendo que el nombre es el atributo de la personalidad jurídica individual conformado por el vocablo o conjunto de vocablos por medio del cual se identifica, individualiza, distingue y designa a una persona de otra en sus relaciones familiares, sociales y jurídicas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entendemos por nombre. Les repito, el atributo de la personalidad conformado por el conjunto de vocablos o el vocablo por medio del cual vamos a identificar, individualizar, designar y distinguir a una persona de otra en sus relaciones familiares, sociales y jurídicas. ¿Estamos bien con lo que es el nombre? Sí, licenciado. Gracias. ¿En dónde encontramos nosotros el fundamento que haga alusión al nombre? Nosotros lo encontramos en nuestro Código Civil. ¿En qué parte del Código Civil lo vamos a encontrar? No sé. Es el artículo 4. Ah, no, sí, 4, perdón. En el artículo 4 y en el artículo 5. Vean entonces, el artículo 4, identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados, de sus padres no casados, o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta.
Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro, ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. ¿Sí? Si se dan cuenta, el artículo 4 regula muchos elementos importantes. El primer elemento es que nos dice cómo se identifica una persona. Lenoshka, ¿cómo se identifica una persona? No está Lenoshka. Por sus documentos, ¿no? O sea, No. ya presentando su DPI y todo, ya es como que lo identifican a él como... Con el nombre con el que se inscriba, el nombre propio y su apellido. Vean, sus apellidos de sus padres. Lo que dice Paola es bien interesante porque acabamos de leer el artículo. ¿Y qué dice el artículo 4? La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. ¿Sí? Si a ustedes les preguntan legalmente cómo se identifica una persona, la respuesta correcta sería que se identifica con el nombre con que se inscribió su nacimiento en el registro civil. Si ustedes saben, hoy en día ese registro civil ya no existe, ¿verdad? Es el registro nacional de las personas según lo establece la ley del RENAP. Otro elemento importante es cómo se conforma el nombre. Si ustedes se dan cuenta, el artículo también nos da la respuesta. Dice, el nombre se compone con el nombre propio y el apellido. Sí, y vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a detener ahí. Es decir, que toda persona tiene derecho a tener un nombre. Ojo, este nombre se va a integrar por dos elementos, nombre propio o nombre de pila y el nombre patronímico, nombre de familia o apellidos. En el caso del nombre propio o nombre de pila, este nombre es de carácter electivo, es decir, se puede elegir y se puede elegir libremente. De la misma manera, este nombre propio o nombre de pila puede ser simple o puede ser compuesto. Simple si solo está integrado por un solo nombre y compuesto si está integrado por dos o por más nombres. Se dice que es selectivo porque los padres pueden elegirlo libremente, ¿verdad? Un ejemplo de un nombre simple podría ser aquellas personas que solo tienen un nombre. Ese, aunque sea un efecto bastante redundante o bastante sencillo, si ustedes lo quieren ver así, ese es un ejemplo de un nombre simple. ¿Habrá aquí alguien, por ejemplo, que solo tenga un nombre? Yolik. Yolik. Yo. Vean, ustedes en este caso, su nombre propio, como el caso de Rosadelia y Madeline, por ejemplo. Rosadelia, que fue la que alcancé a leer cuando hablaron. Ellos solo tienen un nombre. Sí, por lo tanto, su nombre propio, nombre de pila, es sencillo. En el caso de los que tienen dos o más nombres, hay personas que tienen 3, 4, incluso hasta 5 nombres, es un nombre propio o de pila compuesto, porque está integrado por 2 o más nombres. En el caso del apellido, del nombre de familia o el nombre patronímico, este es de carácter obligatorio. O sea, aquí los padres no pueden elegir. A ustedes les van a colocar obligatoriamente los apellidos de sus padres, ya que los apellidos se adquieren por efecto de filiación. En este caso, pues se va a integrar este nombre patronímico por los apellidos de sus padres. Pero vean, el Código Civil va un poquito más allá y nos dice que a ustedes los pueden registrar con el nombre propio y el apellido de sus padres casados. ¿Sí? Aquí podría ser casados o unidos de hecho legalmente hablando, ¿verdad? También
con el nombre y apellido, estamos hablando del apellido de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Para aquellas personas que no están casadas y tienen hijos. También de los hijos de madre soltera, nos dice que cuando el padre se desconozca o cuando el padre no lo quiere reconocer, van a ser inscritos con el apellido de la madre, en este caso con ambos apellidos. Y vean, este fue un cambio significativo y bastante trascendental. Yo no sé si ustedes conocieron algún caso de alguna persona, por ejemplo, que el padre no lo hubiera reconocido. Pero antes de esta reforma que acabamos de leer al Código Civil, se les colocaba en su partida de nacimiento, y ojo, ese es un término legal, aunque el uso que se le dé, pues, a veces no se considera tan legal, es que les colocaban que era hijo bastardo, es decir, hijo de padre desconocido. Y solo le colocaban un apellido de la madre. Sin embargo, la ley pues ya se estableció que había unas vulneraciones a ciertos derechos y ahora se permite que en el caso de que el padre sea desconocido o que no lo quiera reconocer y a la madre tampoco le interese que lo reconozca, que sea la madre la que le coloque sus dos apellidos. Vean, también nos dice, en el caso de aquellos niños que han sido abandonados o que son huérfanos y se desconocen sus padres, pues estos obviamente quedan al resguardo de una institución o de alguna otra persona bajo alguna figura legal. En este caso, ellos van a ser registrados con los nombres y apellidos que se les dé. Para este caso, las instituciones pues cuentan con un libro autorizado. Y en ese libro autorizado, pues ellos cuentan con nombres y apellidos para poder colocar a los menores que se encuentren en estas circunstancias. Otro elemento que es bastante importante destacarles es que ya existen acuerdos de RENAP donde los padres pueden elegir cuál de sus dos apellidos se les coloca. ¿Sí? Los padres pueden elegir cuál de sus dos apellidos se les va a colocar. Es decir, si desean, si el padre, por ejemplo, desea que se le coloque su apellido paterno o si desea que se le coloque su apellido materno. Eso ya se puede, ya el directorio del RENAP, que es la máxima autoridad, lo ha regulado. Vean, otro tema importante es que, digamos, había cierta desigualdad en cuanto a que los hombres sí pueden reconocer hijos fuera del matrimonio. Las mujeres no pueden reconocer hijos fuera del matrimonio. Si ustedes me preguntan por qué, la ley así lo regula. La ley así lo regula. Pueda que por ahí hayan rasgos de machismo, pero como la ley es la que está vigente, es la que se debe cumplir. David. Lick, fíjese, yo tengo una duda. Por ejemplo, si un familiar quiere tener, reconocer a una niña o un niño, pero es como que el cuñado, ¿podría o sería delito? Hay varias cosas. Primero, los únicos que están obligados y que deben y pueden reconocer son los padres. Los únicos. La madre automáticamente lo reconoce con el pacto. El padre tiene que hacer el reconocimiento expreso. Hay cierta presunción, y eso ya lo van a ver el siguiente año cuando vean el matrimonio o la unión de hecho en Derecho Civil 1. Y es que todo hijo nacido dentro del matrimonio se presume de él. ¿Sí? Se presume de él. Es decir, si los padres están casados, puede inscribir al menor solo el padre o solo la madre, porque el hijo se presume nacido dentro del matrimonio. Ahora, si el padre no se hizo cargo y, por ejemplo, por decirte algo, vos te juntaste con alguna señorita con la cual querés hacer tu vida, pero ella tiene un hijo menor que no ha sido reconocido por el padre y vos lo reconoces, en este caso sí es un delito. Sí es un delito porque es delito de falsedad. Puede ser falsedad material o falsedad ideológica según corresponda. Ah, ya, o sea que, digamos, por ejemplo, dentro de la misma familia, el cuñado no puede adoptar a la, digamos, a la... Ah, no, adoptar, mira, adoptar es una cosa y reconocer es otra. Ah, eso es lo que me refiero. Ahí estamos confundiendo. Sí, me refiero a reconocerlo, perdón. No, reconocerlo no podría. O sea, porque ahí sería delito. Y si lo hiciera pasándose por el padre sin que nadie sepa, obviamente
hasta que alguien se lo demuestre y lo demande, podría iniciar la investigación, pero en este caso es un delito. O incluso, si se hace el reconocimiento en un acta notarial de declaración jurada, ya nos encontraríamos ante el delito de perjurio. Si nosotros hiciéramos la declaración ante un juez o ante otra autoridad, también nos encontraríamos con el delito de falso testimonio. O sea, habría que ver la situación para ver cuántos delitos se pueden computar. Ah, ya. Le agradezco mucho, que esta era mi duda. Gracias. Vean entonces, para que una persona se pueda identificar, ya nos quedó claro que se debe identificar con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Pero existen 4 causales. Ya vimos que puede ser inscrito con el nombre y los apellidos de sus padres casados, con el nombre y los apellidos de sus padres no casados, que si lo hubieran reconocido, con el nombre y los apellidos de la madre soltera, o bien en el caso de los niños cuyos padres se desconocen, con los nombres que les dé la institución. Sí, esta es la conformación del nombre. Y así es como una persona se puede identificar. Hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con la identificación, con el nombre o su conformación? Alex. Buenas noches, licenciada, con una pregunta con lo que había dicho anteriormente, que el padre puede elegir cualquiera de los 2 apellidos que lleva el hijo, ¿verdad? En el caso de la madre, no puede hacer eso. Bien, padre, cuando hablo de padres es en general. O sea, me refiero a padre hombre. Entonces, en este caso, como... Ambos tienen ese derecho. Ok, yo había entendido que solo se puede decir por parte del hombre. No, yo puse el ejemplo de que el padre quisiera elegir, pero me refería a padres en general. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Blanca y Víctor. Todo está bien, licenciado. Pulsé ahí la manita. No, licenciado, todo está bien, gracias. Dice Jenny, licenciada, buenas noches, pero el reconocimiento de un menor bajo cualquier excusa es un mecanismo muy utilizado. Si se hace sin afán de esconderlo, es delito. ¿Cómo así, Jenny? No entiendo su pregunta. Si fuera tan fina de aclararlo por micrófono, se lo agradecería. Sí, licenciada, buenas noches. Lo que sucede es que yo trabajé en una municipalidad y vi algunas situaciones en donde otro familiar reconocía a un menor. Lo hacían porque el padre legalmente los había abandonado o porque había fallecido o cualquier otra situación. Pero pude darme cuenta que es un mecanismo que sí es muy utilizado dentro de las familias. Entonces, como usted mencionaba que sí era un delito, entonces me quedó la inquietud. Licenciado, su micrófono está apagado. Gracias. Jenny, en este caso, vea, el hecho de que sea común no quiere decir que sea permitivo o que sea legal. 1. 2, recuérdese que nadie puede alegar ignorancia, desuso o práctica en contrario. 3, la conducta está expresamente prohibida, porque en este caso hay falsedades, podría haber perjurio, podría haber falso testimonio, o sea, etcétera, y dependiendo cómo se dé el contexto. Otro elemento bien importante es que en este caso, si algún funcionario o empleado tuvo conocimiento de que la persona no era el padre, este funcionario o empleado público estaba obligado a denunciarlo penalmente. Si no, el funcionario público está consintiendo y está cometiendo un delito. En este caso, el funcionario comete el delito de omisión de denuncia y también es responsable penalmente. Gracias, licenciado. Por eso dice el dicho, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.
¿Alguien más que tenga alguna duda? Paola y Víctor. Licenciado, disculpe, fíjese que estaba analizando ciertas cosas, ¿verdad? Y me surgió una duda con respecto a lo de los apellidos y el nombre, ¿verdad? ¿Qué pasaría o qué puedo leer, qué artículo podría leer si, por ejemplo, la mamá muere durante el parto? ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Qué se podría hacer para qué? Con respecto a darle el apellido al niño. Se lo da. O sea, la madre lo reconoce con el parto, no hay para dónde. Bueno, gracias, licenciado. Para servirle. Incluso, vean, supónganse ustedes que el papá no lo reconoció. Ustedes perdieron contacto con él. Y a los años, cuando tratan de buscarlo, está fallecido o ha muerto. ¿Qué pueden hacer? ¿Creen ustedes que se puede hacer ese reconocimiento todavía o ya no? Sí lo puede hacer algún familiar. No, un familiar no puede reconocerlo, Gerson. Ya dijimos que solo los padres. Bueno, ahora no sé cómo estará, ¿verdad? No estoy actualizado en eso, pero por lo menos en el caso de mi abuelo sí lo reconoció el tío. Ya, Sí, o sea, él de grande. No, lo reconoció, pero ese era un delito. O sea, es lo que estábamos hablando. Allá hay fraude de ley. Porque lo está reconociendo alguien que no es el padre, que se está haciendo pasar por el padre. Eso es diferente. Obviamente la autoridad no va a conocer toda nuestra vida para saber quién es el padre y quién no. Y tampoco nos pide prueba de ADN. O sea, a lo que queremos llegar es que en este caso, ante la ambigüedad de la ley, es que las personas hacen eso. Pero eso no quiere decir que sea legal. Ahora, lo que yo les decía es legalmente qué se puede hacer si una madre o un hijo quiere ser reconocido y el papá ya falleció. O sea, en este Licenciado, caso creo que se pueden hacer pruebas de ADN con un familiar cercano. No, vean, en este caso no se puede iniciar un proceso de filiación y paternidad. Ya no se podría. Lo que habría que hacer es un trámite para un reconocimiento post-mortem. Eso sí se puede hacer. Sí, eso sí se puede hacer, un reconocimiento post-mortem. Y ahí podemos presentar testigos. No todos los jueces aceptan el ADN de algún familiar. Habría que ver el criterio del juez, pero digamos hay otros mecanismos donde se puede comprobar que él era el padre. ¿A través de un juez sería entonces? Sí, siempre es a través de un juez. Víctor, ¿tiene la mano levantada? Fíjese que, no me platico con varias personas, ¿verdad? Pero un caso que me causó así como bastante duda, ¿verdad? Fíjese que nació el niño en México, ¿verdad? Y como resulta de que solo estaba la mamá ya, los padrinos mexicanos lo reconoció el padrino. De ahí se regresaron aquí a Guatemala. La señorita se regresó aquí a Guatemala. Y aquí en Guatemala, con su pareja, con quien concibieron el niño, quería que lo reconociera, pero ya en México aparecía con el apellido de la persona mexicana. Entonces, quisieron ver de qué manera lo anulaban, donde no pudieron, vinieron y lo inscribieron aquí en Guatemala. ¿Qué pasa en esa situación? Porque lo inscribieron como pasado de, ¿cómo le llaman eso? Cuando se pasa el tiempo, que no fue en el tiempo reglamentario, entonces ya vinieron y pidieron. Lamentablemente, Víctor, y para todos, siempre hay profesionales que hacen una mala práctica. ¿Verdad? Tratan de retorcer la ley, digamos, con algunas salidas que a pesar de estar reguladas en la ley, no son legales. Y no son legales porque las estamos usando en fraude de ley. De esta cuenta, pues estas personas son responsables penalmente por el delito de falsedad. Lo correcto es que ellos tuvieron que hacer un juicio de filiación y paternidad donde se estableciera que el verdadero padre, era el cónyuge que era guatemalteco y no el padrino.
Ya con ese juicio se podrían iniciar los trámites para la anulación en el Registro Civil de México. Ah, sí, entonces ellos lo inscribieron en el RENAF y él está, entonces digo yo, cuando él crezca y tenga que viajar, él va a tener pienso yo problemas. que, ajá, cabal. Él va a tener Entonces, porque él problemas. allá... Ahí hicieron como decimos en la práctica, hicieron una huizachada nada más. ¿Alguien más? Vean, si no hay dudas, no hay preguntas, continuamos la siguiente clase. La siguiente clase yo les voy a poner algunos otros casos prácticos para que podamos analizar y podamos aplicar lo que hemos ido viendo. De igual manera, les comento, ya saben ustedes, ya está publicado el calendario de exámenes. El examen del curso nos toca el 27 de agosto. Entonces, por favor, les pido que vayamos estudiando, que vayamos consultando y vayamos saliendo de dudas. Les deseo que pasen una buena noche, que tengan buen descanso en este fin de semana. De igual manera, ya saben que cualquier duda me la pueden preguntar y con mucho gusto yo los puedo apoyar. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Excelente clase. Gracias. Excelente clase, Lick. Feliz noche. Dale, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.